buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama de la jornada nuevamente es indeciso. La noticia del día sin duda tiene que ver con la intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el seminario de banqueros centrales que se realiza anualmente en Jackson Hole, Wyoming. Será la primera vez desde 1978 que, debido a temas del coronavirus, el seminario se va a realizar de manera virtual. Y también será la primera vez en que la Fed dejará de se hará el anuncio de que la Fed dejará de hacer medidas preventivas o ajustes preventivos de la tasa de interés para que la inflación no supere el 2%. Lo que se espera es que anuncie el señor Powell que permitirá sobre reacciones de la inflación de manera transitoria por encima de ese nivel. Mientras tanto, las acciones el día de hoy están abriendo en aparente agotamiento del rally alcista de las últimas semanas o meses. Simplemente puede ser un descanso. La caída de hoy de los futuros del Standard & Poor's era del 0.3% hasta que se dio a conocer las cifras de crecimiento o la revisión más bien de las cifras de contracción del segundo trimestre de este año. Con esa publicación, en este momento, los futuros del Standard & Poor's solo descienden 0.1%, igual que el mercado europeo. Entonces, en estas cifras de PIB de Estados Unidos, ¿qué ocurrió? La contracción inicial fue de casi 33%, fue revisada algo por debajo del 32%, donde se produjo el mayor ajuste en las cifras no fue en el consumo de los hogares, cuya contracción pasó del menos 34,6 al menos 34,1, sino en lo que se conoce como la inversión bruta en los Estados Unidos, cuya contracción inicial había sido casi del 50% y fue ajustada al menos 46%. Por supuesto, son cifras tan grandes que estos ajustes que normalmente son mínimos y que en esta ocasión son relativamente grandes, tampoco son significativos teniendo en cuenta pues toda esta incertidumbre que ha generado en la medición de indicadores económicos, pues el tema del coronavirus. Desde el punto de vista del sector tecnológico que había liderado o ha venido liderando los repuntes del mercado, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa y en Asia, el congresista demócrata que está liderando el proceso de investigación antimonopolio en contra de los gigantes estadounidenses Apple, Amazon, Google y Facebook, afirmó que ya el próximo mes tendrá las recomendaciones para que el Congreso trabaje en un ajuste a la regulación actual antimonopolio que podría afectar en el corto plazo a este sector. Se incrementaron las tensiones en el mar del sur de China con el lanzamiento de dos tipos de misiles que pueden comprometer la seguridad de aviones de transporte y bases militares de Estados Unidos en esta región. Lógicamente, quien efectuó estos 4 lanzamientos fue el gobierno chino, pero digamos que esto es un tema de tensión geopolítica donde China está tratando de posicionarse geopolíticamente en su región de una manera más fuerte y tratar de reducir la influencia que Estados Unidos había tenido en esta parte del Pacífico. Los contagios de COVID han vuelto a aumentar en algunos países como Francia, Italia y Corea del Sur. En el mundo ya tenemos más de 24 millones de contagiados. El día de hoy las acciones de Abbott, de laboratorios Abbott, están subiendo más del 10% porque finalmente, luego de varios meses, recibió la autorización de emergencia para comercializar su prueba de contagio, bueno, su prueba de COVID, que solo cuesta $5 y que se demoraría solamente 15 minutos en obtener el resultado. Parece que fue años en que el presidente de los Estados Unidos presentaba este dispositivo que pues lo hizo en su momento más o menos hacia el mes de abril de este año cuando estaba escalando de manera acelerada el nivel de contagio en los Estados Unidos. El mercado de divisas está comenzando con relativa estabilidad, probablemente a la espera de que hoy a las 8:10 de la mañana el señor Jerome Powell nos confirme este cambio en el enfoque o en la manera en que cómo va a proceder la Reserva Federal para hacer los ajustes o hacer el control inflacionario en los próximos años. En términos de materias primas, la caída de inventarios, el huracán Laura mantiene el petróleo cerca de sus máximos recientes, WTI muy cerca de los $43 con 10 centavos el barril y el Brent en los $45 con 50. El día de ayer los inventarios de crudo se informó que habían caído cerca de 4.7 millones de barriles y los de gasolina de 4.6. En total, la quinta semana consecutiva de desplomes de inventarios de crudo en los Estados Unidos, son casi 30 millones de barriles en acumulado menos que se tienen. Y el huracán Laura, aunque se degradó a categoría 3 luego de tocar tierra y aunque no afectó las principales refinerías de Texas, se desvió un poco más hacia
el estado de Luisiana, terminó siendo el mayor o la mayor tormenta que tocó tierra de Estados Unidos, no desde o en esta zona de Estados Unidos, no de los últimos 15 años, sino de los últimos 165 años. El Golfo de México en este momento tiene una afectación en su producción de crudo del 80% y en términos de refinerías en Estados Unidos la capacidad de refinación está cayendo cerca de un 30%, por lo que se esperan que se levanten algunas restricciones de estándar mínimo de combustibles en este país para no tener ningún tipo de problema de suministro, aunque obviamente todo este tema de la pandemia también ayuda porque ha venido reduciendo o redujo más bien la demanda por combustibles. Mientras tanto, el oro se ha estabilizado también a la espera de lo que diga el presidente de la Reserva Federal en algunos minutos. En renta fija, las tasas de descuento en Estados Unidos están descendiendo cerca de un punto básico hace unos momentos, con tasas de vencimiento a 10 años en el 0,68. En Europa el descenso es un poco más fuerte, o había sido un poco más fuerte, 3 puntos básicos, con tasas de Bunds alemanes, mismo plazo del menos 0,46. Ayer tuvimos colocación de 51 billones en tesoros a 5 años. Realmente esta colocación fue ampliamente absorbida, esos temores que se tenían parecían infundados. Hay dos mediciones para establecer esto. Primero, el tradicional, el bid to cover, 2.7 veces, uno de los más altos de los últimos 6 años. Y el segundo es la proporción adquirida indirectamente, no por esto más o menos nos mide directamente quién está adquiriendo estas emisiones, no por market makers, es decir, creadores de mercado, sino por inversionistas finales. 66% fue adquirido por este tipo de inversionistas, uno de los más altos de los últimos 2 años. La tasa de corte solo fue un punto básico por encima de la anterior emisión, ubicándose en 0,298%. Y para cerrar, eh, este ajuste del discurso del presidente de la Reserva Federal en términos de gestión de política monetaria eh, estaba siendo, en nuestro concepto, un poco mal interpretado por los inversionistas hace algunas jornadas, pero ya hoy, por ejemplo, el gestor de fondos de Morgan Stanley está diciendo que va a aprovechar esto para incrementar sus exposiciones a activos más riesgosos como bonos de alto rendimiento, los high yield o bonos de mercados emergentes, porque la verdad el cambio no es para hacer una política monetaria más restrictiva, sino para hacerla aún más flexible, es decir, más expansiva en estos momentos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon, Raúl, Nicolás y Daniela para la información del mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, para empezar el panorama de Colombia, en primer lugar tenemos datos sobre la producción de petróleo y de gas para el mes de julio en Colombia. En cuanto a la producción de petróleo, esta presentó un leve aumento del 0,7% frente a los datos que se habían reportado en junio, y en términos anuales seguimos viendo una disminución del 15,4%. Este incremento en la producción mensual se debió principalmente al desarrollo y optimización de los campos, de algunos campos que estaban cerrados y algunos también con cuarentenas. En cuanto a gas, en julio de 2020 la producción presentó una reducción del 15% frente a junio de este mismo año, y en comparación con julio del 2019 se sigue viendo una disminución del 10,5%. Esta disminución durante este mes de julio se debió principalmente a unos mantenimientos programados en los campos de Floreña y Floreña Mirador, y problemas mecánicos en algunos otros campos en los últimos días del mes, y también por variaciones en la demanda. Y por otra parte, el gerente de la empresa Metro de Bogotá y el director de producción para América Latina de la multinacional española firmaron el contrato mediante el cual el consorcio supervisor de la primera línea del metro se encargará de realizar la interventoría integral del contrato de concesión de este tramo. Esto ya significa un avance muy positivo para el Metro de Bogotá. Las etapas posteriores será entre el 9 y el 22 de septiembre, fechas en las que la empresa Metro realizará la verificación de pólizas y documentos para firmar el acta de inicio de este contrato el próximo 23 de septiembre. Esto también es una muy buena noticia que ha impulsado también últimos días, especialmente a los emisores que están en el sector, en este sector de infraestructura y construcción.
ya que este es un proyecto muy importante que también permitirá la reactivación económica de varios empleos asimismo. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejo con Raúl que nos cuente qué pasó ayer en el mercado accionario local. Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap mostró un leve descanso el día de ayer, en medio de una jornada de toma de utilidades por parte de los agentes del mercado, y reflejado también en parte con los volúmenes que se negociaron 176.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 32.000 millones, la más valorizada fue Terpel con un 3,7% y la más desvalorizada fue Ecopetrol con un 2,2%. Para hoy el índice colombiano no podría valorizarse levemente, impulsado por esta mayor reapertura de la economía y atento a los comentarios de Jerome Powell. Por la parte de noticias, Mineros ingresa por primera vez al índice FTSE acorde a la canasta preliminar, la cual se confirmaría el 4 de septiembre. Por otra parte, en cuanto a cambios en acciones colombianas, la acción de Grupo Sura bajaría categoría de Large Cap a Mid Cap y CLH pasaría de Small Cap a Micro Cap. Por otra parte, una noticia positiva por el lado de Cemex, JP Morgan cambia recomendación de Cemex de neutral a compra con un precio objetivo de 3.000 pesos. Por parte de acciones, la acción de Terpel se vio favorecida como tal por esta mayor reapertura de la economía, lo que generaría una recuperación de la demanda, aunque consideramos que se mantendría en niveles inferiores a la pandemia, teniendo en cuenta como tal los cambios de conductas de los consumidores, como tal, adoptando teletrabajo y otro tipo de medidas, lo que disminuiría el consumo de gasolina. Sin embargo, consideramos que el potencial fundamentalmente relevante, pero debe ser acompañado por esa recuperación por el lado de los volúmenes de gasolina. Y por otra parte, la acción de Cementos Argos sigue ganando valor, acercándose a los 5.000 pesos, los cuales podría probar entre el día de hoy y el día de mañana, impulsado en mayor parte por esta reapertura económica y una posible destacada de recuperación del sector constructor más rápido de lo estimado inicialmente. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 832 millones de dólares, un incremento superior al 24% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. El día de ayer, el dólar terminó la racha de jornadas al alza, cerrando en 3.839 pesos con 10 centavos, donde el peso se valorizó 71 puntos básicos con respecto al dólar estadounidense. El precio medio de la jornada fue de 3.844 pesos con 94 centavos. El mínimo fue de 3.829 y el máximo obtenido durante la jornada fue de 3.879 pesos con 70 centavos. Para el día de hoy, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.810 pesos y 3.800 y resistencias hacia los 3.850 y 3.860 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. Te cuento que fue otra jornada de desvalorizaciones para la curva TES tasa fija que presentó alzas cercanas a 6 básicos en línea con los movimientos de los tesoros y siendo los 28 la referencia que mayor variación tuvo a medida que vemos que el volumen se acerca de nuevo al promedio, ya que estuvo bastante débil en las jornadas pasadas. Por su lado, la curva TES-VR continuó con su senda de valorizaciones, ganando 1.2 puntos básicos en medio de un alto volumen de negociación y de alta demanda por estos títulos que parecen por estos días ser los favoritos del mercado. Los test del 24 acumulan entonces 5 jornadas de desvalorizaciones, cerrando en 3.80%, y de igual forma los test del 28 aumentaron 9 básicos hasta 5.32%. La Nación el día de ayer colocó 845.000 millones en TES en pesos, sobreadjudicando 195.000 millones. La sobredemanda fue de 1.78 veces y las tasas de corte fueron 5.22% para los noviembres del 27 y 6.599% para los octubres del 34. Ambas tasas fueron superiores a las tasas de corte de la subasta
pasada de test en pesos, fueron 15 básicos y 8.9 básicos superiores respectivamente, y vemos que la sobredemanda fue inferior también a lo que llevamos en promedio de sobredemandas de test en pesos, por lo que les contaba que el apetito actual está ahorita en los test VR, lo cual se ve también reflejado en las subastas de test en VR. Por el momento no hay bastante apetito por lo que es test en pesos, por lo que vemos que pues las tasas de corte fueron superiores y lo que fue la sobredemanda fue inferior por el menor apetito. Por el lado de deuda corporativa se negociaron cerca de 7.000 millones a través del sistema transaccional y 479.000 millones por registro, siendo IPC del 22 y del 21 lo más transado, seguido por tasa fija del 21 y del 20. El día de hoy tenemos nueva emisión de bonos ordinarios AAA y SAGEM por 450.000 millones en tasa fija a 8 años e IPC a 25 años. También quedamos pendientes a los datos de confianza industrial y comercial que se reportarán el día de hoy. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.